No se muevan del escenario que tenemos, porque a continuación van a debatir los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Valencia, de La Rioja, de Aragón y de Murcia. Por favor, vayan subiendo ustedes aquí. Todos ellos van a ser moderados por doña Regina Múrquiz, patrona de la Fundación. Luego pasen al escenario don Manuel Lompar Fuentes, consejero de Sanidad de la Comunidad de Valencia, excelentísimo señor don José Ignacio Nieto García, de La Rioja, excelentísimo señor don Ricardo Oliván Betiosta, consejero de Sanidad de Aragón, excelentísima señora doña Catalina Lorenzo Gavarrón, consejera de Sanidad de Política de Sanidad, Social de la región de Murcia. Y por favor, doña Regina Múrquiz. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, darles la bienvenida a esta mesa de consejeros, que estoy convencida va a ser una mesa que va a despertar en ustedes un enorme interés, no solamente por el tema que se va a debatir y las preguntas que vamos a formular a los ponentes, sino por el elenco de ponentes de primerísimo nivel con los que contamos hoy. Yo me siento muy orgullosa de estar aquí hoy con ellos. En segundo lugar, quiero por supuesto dar las gracias al comité organizador y felicitar a nuestra presidenta, trabajadora infatigable, Elena Miravalles. Quiero también dar las gracias a Diego Falcón, siempre atento a todo, y por supuesto al comité local. Y desde luego quiero agradecer a la Fundación Signo la confianza que ha depositado en mí para moderar esta mesa redonda, que ya no es mesa, ahora se lleva esto de los divanes, ¿no? Si es por aquello del diván del psiquiatra. Vamos a ver si es cierto que en los divanes nuestros consejeros pues responden a las preguntas que les vamos a hacer de una manera aún más franca, ¿no? Sin más preámbulos, vamos al título de la mesa. El título de la mesa va a centrar en el problema de la crisis que asola a todos los sectores y también, por supuesto, al sector sanitario. Pero yo, antes de entrar en materia, quisiera decir algo, y lo comentaba con la consejera de Murcia, que realmente el sector sanitario siempre ha estado en crisis. Desde luego, a mí, hasta donde me alcanza la memoria, allá veo un compañero de los años 80 de lo que era el INSALU, y siempre teníamos problemas presupuestarios. Nunca hemos tenido la sensación en el sistema sanitario español de que los presupuestos fueran holgados y no tuviéramos problemas para ajustarnos a esta situación. Por tanto, nuestro sistema ha sido un paciente con dificultades crónicas, si bien es cierto que en este momento esta patología crónica se ha agudizado y que corre riesgo vital, y que por tanto debemos de poner todo lo que esté en nuestra mano por tratar de salir de esta situación. Yo, sin más, voy a pasar a hacer las preguntas a los consejeros. Hemos, por razones de tiempo, limitado a 4 las preguntas, y yo les he pedido, por favor, que se ciñan a 3 o 4 minutos por pregunta. Cada uno nos la irá respondiendo, de manera que al final podamos tener la opción de que ustedes pues hagan las preguntas que les parezcan más convenientes, aprovechando su presencia aquí. No necesitan ser presentados, pero quiero decir el orden de intervención. Iniciará el consejero de la Comunidad Valenciana, Manuel Lompar.
Tenemos a continuación al consejero de La Rioja, José Ignacio Nieto, al consejero anfitrión, el consejero de Aragón, de Ricardo Iván, y la consejera de Murcia, Catalina Benito. A todos, muchas gracias por estar aquí. Al consejero anfitrión, muchas gracias por habernos acogido. Y ahí van las preguntas. La primera pregunta que queremos hacer es cómo creen ellos que hay que gestionar la demanda. Y cuando hablamos de gestionar la demanda, hablamos de los diferentes actores. Es decir, ¿cuál debe ser la implicación del paciente en la gestión de esa demanda? ¿Qué responsabilidades tiene el paciente en su autocuidado de salud y en la utilización adecuada de servicios? ¿Cuál es la responsabilidad también de los profesionales que atienden a estos pacientes, los clínicos, en la gestión de esa demanda? Es decir, ¿cómo gestionamos la demanda? Consejero. En primer lugar, gracias, Tina. Dar las gracias al comité organizador y a la Fundación Signo por su amable invitación y compartir aquí pues, esta mesa virtual con mis compañeros de otras comunidades autónomas. Bueno, pues como tú bien decías, al final la demanda sanitaria al final se gesta por el concepto que tengamos de implicación del paciente e implicación del profesional, que son los dos actores virtuales que generan la demanda y su gestión. Por lo tanto, yo creo que si tenemos que hablar en cómo, aunque como bien decías, somos un sector que vivimos permanentemente en crisis, pero en esta crisis que de verdad hemos padecido en estos últimos años, cómo hemos entendido, como entiendo yo que ha podido afectar en la Comunidad Valenciana, es la experiencia que puedo contar de una forma más clara, esta gestión de demanda y por la implicación de los agentes afectados, pues yo distinguiría básicamente lo que ha sido la mayor valoración que creo en estos momentos tiene la población de su sistema sanitario. Es algo que el sistema, como tantas veces repetimos los políticos, pues el sistema sanitario es público, universal y gratuito en nuestro país. Bien, bueno, pues esto que es algo que nacimos con él y continuamos viviendo en un sistema que podemos definir como tal, pues en un momento en el que todo cuesta mucho, pues la gente se ha concienciado del valor que tiene este concepto, cosa que a lo mejor en otros momentos pues nadie llegaba a pensar lo que eso suponía. El profesional siempre es evidentemente el agente transmisor de cualquier política sanitaria. En estos momentos yo creo que ha sido más consciente que nunca de la importancia que tienen sus decisiones en el quehacer diario en lo que es la sostenibilidad del sistema. Es decir, y además en momentos muy difíciles, como luego también repetí en alguna de las intervenciones posteriores, en momentos en los que les hemos pedido más esfuerzo que nunca a nivel personal, restricciones salariales, etcétera, ellos han tenido la sensibilidad suficiente para saber cuál era el papel que debían desarrollar a ayudarnos a sostener sistemas en momentos difíciles. De esas dos vías, pues ha nacido una nueva demanda. Nosotros, desde la Administración, hemos intentado influir desde las barreras primarias y barreras secundarias, es decir, desde lo que es el ámbito de la salud pública, en intentar ayudar a esto que hoy está tan de moda del paciente experto, es decir, buscar que cada vez el paciente sepa más, tenga hábitos más saludables, sea más capaz. Y eso no supone transmitir la responsabilidad del sistema sanitario al paciente, sino supone tener un paciente cada vez más, una población cada vez más formado que nos permita, que le permita hacer un uso adecuado que le genere una mejor calidad de vida al paciente. Y esto yo creo que se ha visto claramente reflejado en las iniciativas, tanto, como decía, a nivel informativo, como en lo que suponen barreras secundarias, es decir, la detección precoz de patologías oncológicas o otro tipo de patologías que hacen que si aparece el problema se pueda detectar de una forma más, en un estadio más inicial, la solución sea mucho más sostenible para el sistema y mucho más beneficiosa para el paciente. Por lo tanto, y del profesional ya he avanzado, que lo que hemos encontrado y lo que hemos visto y no esperábamos otra cosa del mismo era la sensibilidad hacia la sostenibilidad en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y todavía seguimos pasando. Otra cosa es que, digamos, estemos en un punto de inflexión, que todos estamos viendo un rebote que no va a ser exponencial, pero bueno,
pero que sí que hace que estemos viendo que salimos de una situación muy complicada, pero que todavía vivimos en situaciones de, como bien decías, dificultad presupuestaria. Por lo tanto, en este nuevo marco se ha definido una nueva demanda que, digamos, yo creo que nos ha ayudado a cambiar actores que todos teníamos como protagonistas, pero que al final no acabamos de definir. Por ejemplo, dentro de lo que es el agente paciente, hemos hablado siempre de los últimos años del cambio de la atención de agudos a atención a crónicos. Bueno, pues en estos momentos nos hemos dado cuenta que el gasto fundamental de nuestro sistema sanitario está en el enfermo crónico, que normalmente en un 80%, en mi comunidad, suele coincidir con personas de edad avanzada, y por tanto debemos buscar una sanidad que cuide a este colectivo de una forma diferente a la concepción, digamos, anterior de focalizar los recursos de la sanidad en lo que eran la asistencia a agudos, los hospitales de referencia. Y en lo que supone el profesional también hay cambios. En estos momentos hablábamos siempre del protagonismo de la atención primaria, es decir, y hemos pasado de una sanidad, bueno, pues de los grandes hospitales, de las grandes técnicas de referencia, que siguen siendo necesarias, que serán necesarias, y que evidentemente un sistema sanitario moderno como el nuestro jamás podrá evitar tener este tipo de prestaciones, pero hemos tenido que darle un protagonismo muy importante al primer punto de encuentro de la población con la asistencia sanitaria, que es la atención primaria. Todo esto yo creo que han sido los grandes ejes que ha dibujado lo que ha sido el obligarnos a darles más vueltas de las que siempre les damos, que son muchas, a la situación que hemos vivido en la sanidad en estos últimos años. Muchísimas gracias. Consejero de La Rioja. Gracias. Buenos días, moderadora Regina, encantado de estar en esta mesa contigo. Es casi riojana. Muchas gracias a Fundación Signo por también incluirme en esta mesa y darme la oportunidad de comentar algunas cosas que creo que son interesantes en este momento sobre el sistema sanitario y, como no, a mis consejeros compañeros y de una manera especial a Ricardo, el consejero de Aragón, que hace tiempo ya nos invitó a visitar su pueblo, su ciudad, Huesca, y hoy estamos aquí encantados. Entrando en la pregunta, como hablaremos varias veces, es verdad que siempre el sistema sanitario ha tenido dificultades económicas, casi sería inconcebible de otra manera, pero yo creo que cuando hablamos de crisis económica, de la situación que se ha vivido, de alguna manera ya incidimos mucho más en un concepto casi más político. Las crisis tienen también de alguna manera un contenido político, aunque las hayan en este caso desatado otra serie de cuestiones. Es verdad que es algo de lo que veníamos hablando ya hace años, antes de la crisis económica que hemos sufrido y de la que ahora yo creo que podemos decir que estamos saliendo, pero que queda mucho por sufrir todavía, porque claro, en esta etapa lo que ha estado de alguna manera en el aire ha sido la sostenibilidad, o por lo menos se ha dudado de la sostenibilidad del sistema sanitario. Todos nos hemos propuesto a tener, desde luego, la cartera de servicios del Sistema Nacional. Evidentemente lo es, la hemos aceptado y es sobre la que trabajamos en las distintas fórmulas que sean. Y yo creo que todos los españoles, todos los españoles, esa cartera de servicios del Sistema Nacional la tienen de una manera o de otra, pero es cierto que también en cada región, si es más pequeña, con las circunstancias que eso supone, también con los beneficios, como es el caso de La Rioja, tenemos muy claro que nosotros, cuando queremos ofertar servicios a nuestros ciudadanos y pacientes, lo que estamos generando es demanda sanitaria. Esa demanda la tenemos que gestionar luego, la más próxima y la más cercana y la menos. Y entrando en esos tres apartados que se planteaban, yo quiero señalar simplemente algunas líneas que igual se podrá discutir más o profundizar. Por un lado, lo que estamos haciendo para gestionar esa demanda en este momento, yo creo todos, porque es algo que hemos aprendido y hemos utilizado, yo el término seguramente lo usaré varias veces esta mañana, es la eficiencia. Es fundamental que lo que hagamos sea con eficiencia, porque es de la única manera que podemos solventar muchos de los problemas que están sucediendo, que han sucedido y que los hemos solventado, buscando siempre esa eficiencia. En La Rioja, ¿qué hemos hecho para
ser más eficientes, pues hemos trabajado de una manera importante en la organización de las agendas, que sin ninguna duda, de una o de otra manera, nos ha ayudado también con otras muchas medidas, que después hablaremos, a conseguir tener una buena o incluso muy buena lista de espera a la quirúrgica, que es con la que mejor nos medimos todos de una manera importante, sin ninguna duda que en ese momento yo creo que es un logro muy importante para el sistema sanitario riojano y para sus profesionales el haber podido dar esa respuesta. Y bueno, también no podemos perder de vista, creo, y tenemos que utilizar que en esa oferta de servicios que hacemos y para gestionar esa demanda son también a veces muy importantes, y no se debe perder de vista, los conciertos sanitarios que todos hacemos para completar el servicio directo que podemos hacer en el servicio. Hemos querido implicar lo más posible al ciudadano en esta cuestión. Se ha hablado durante mucho tiempo y se han anunciado a veces incluso programas y proyectos que no han llegado muy lejos, de educación sanitaria y otras cuestiones a los ciudadanos. Nosotros lo que les hemos puesto en la mano ha sido su historia clínica, que por cierto es suya, y les hemos posibilitado que tengan todos sus datos sanitarios de todos los niveles en lo que hemos llamado la carpeta sanitaria del ciudadano. Pueden ver sus citas, las controlan, las pueden hacer, tienen todos sus informes, por cierto, los que estaban pactados a nivel nacional, de que se pudiesen dar y transmitir entre distintos hospitales o servicios sanitarios de cada uno, los informes de alta, los informes de hospitalización, los de urgencias, etcétera, etcétera. Son una lista importante. Hemos incluido también todos los resultados de pruebas diagnósticas, no solo biomédicas, sino también de imagen, de manera que el ciudadano se puede ver o se puede llevar en los resultados de las pruebas de imagen. Tenemos ya un abanico muy amplio incluidas en ese procedimiento. En fin, este nos parece que es un elemento que también el ciudadano ve sus datos, los tiene y le ayuda también de alguna manera con una serie de consejos de tipo sanitario, dependiendo además de su propia patología, porque la conocemos y le podemos encauzar la información. El tema de los autocuidados, sin ninguna duda, es importante también para el paciente, pero tiene que unir a otras cosas. Los autocuidados por sí solo, salvo en algunos casos, son complejos de hacer y por lo tanto, en muchos de los pacientes que los necesitan, según lo que empleemos, será también muy complicado para ellos el que puedan utilizar determinadas herramientas, y tenemos que ser conscientes, porque esto de alguna manera también se enlaza con el tema de los crónicos. La cronicidad, lo que ya venimos admitiendo como enfermedades crónicas, por lo menos como términos y como conceptos admitidos coloquialmente y casi técnicamente, no sé si en última instancia tendrían o no ese significado, pero hoy nos valen, pues es un 20% de la población que hace el 80% del gasto, y que además de tener todo ese gasto, el gasto no es solo gasto económico, es también en recursos, se lleva unos recursos muy importantes, no siempre le tenemos bien atendido. Por tanto, es un tema importante en el que hay que trabajar, en el que se ha hablado mucho, se ha anunciado mucho, se ha hecho en la práctica bastante menos, y estamos trabajando desde luego en La Rioja en un proyecto importante que no es momento de hablar, pero que se va a ver, puedo decir aquí, muy pronto, en pocas semanas podrá ver ese proyecto, donde hemos invertido los términos. No nos hemos ido a que el paciente nos dé datos, pero si datos tenemos millones. Lo que tenemos que hacer es usar los datos que tenemos para atender mejor a esos pacientes, obtener conclusiones y darles resultados. Pero bueno, y luego que también se ha dicho algo en lo que ahora se está viendo y es muy importante, porque lo estamos diciendo todos los días con todas las edades, es verdad, es los hábitos de vida saludables. Es algo importante y además es un camino que atrae con más facilidad a una parte importante de la población en distintas actividades, y que ahora incluso nos planteamos que puedan ser prescritos por los facultativos esos hábitos de vida saludable en determinadas condiciones. Y por último, para terminar, en el ámbito de los profesionales. En el ámbito de los profesionales, un sistema sanitario sin profesionales no existe. Todo lo demás lo hacemos, lo ponemos, es lo fácil. Se discute a veces, pero no tanto. Nuestro gran valor
Y un problema importante son los profesionales y, desde luego, yo llevo diciendo muchos años que para conseguir que los profesionales se impliquen más en esta gestión de la demanda, una cosa que tendremos que hacer de una vez, si somos capaces y nos atrevemos, es modificar radicalmente el sistema. Son excelentes profesionales, porque hablar de formación o de otras cuestiones estamos, claro que tienen que estar formados permanentemente, pero una parte muy importante será cambiar ese sistema retributivo. En alguna forma también el régimen jurídico es necesario y será necesario hacer alguna adaptación. Y también otra cosa que yo voy diciendo desde el año 2003, que decía esto de la sanidad, que aterricé en la sanidad, pues otra cosa importante es que tendremos que admitir como algo normal, y algo he hablado antes también, el que podamos tener no solo profesionales, sino contratar en nuestros hospitales y en nuestros centros servicios clínicos para poder hacer resolver ciertas especialidades o ciertas cuestiones donde a veces no somos capaces de tener un personal propio y fijo para hacer eso, pero sí podríamos ir a nuestros pacientes y resolver una parte de la demanda en nuestro centro con un equipo que se desplaza, que hace una serie de cuestiones, que los atiende y no los tenemos que mandar a Zaragoza o a Zaragoza. Gracias. Muchas gracias, consejero. Le quería preguntar al consejero Oliván, por favor no responda a la pregunta, si nos ha explicado que en la organización territorial del sistema aragonés de salud se ha planteado una agencia única. Si él considera, bueno, o lo he entendido a lo mejor mal, si él considera que esta organización territorial y una mejor coordinación entre niveles asistenciales puede contribuir a mejorar la modulación de la demanda. Sí, por supuesto, es uno de los objetivos. Además, cuando se toma una decisión de estas características, se hace después de una larga reflexión a partir de la experiencia de estos 3 años y de los anteriores. Y hay 2 cuestiones claves. Por una parte, la necesidad de concentración de decisiones de cara a utilizar esas decisiones, tener mejores soluciones, baja expresión, a la hora de comprar, a la hora de gestionar. Cuestión no asistencial, me refiero. Luego, en lo que se refiere a la parte asistencial, y un poco en referencia a la última parte de intervención de mi compañero de Rioja, para poder mantener servicios de referencia en esta comunidad autónoma, para que sean utilizados por comunidades limítrofes, como por ejemplo Rioja, que son siempre bien recibidos, tenemos que ser capaces de unir, aprovechar las sinergias entre los grandes hospitales de esta comunidad autónoma, que las tienen, evitando duplicidades, generando servicios más potentes allí donde tengamos un potencial suficiente, que lo hay. Históricamente, por ejemplo, en Aragón ha sido reconocido la importancia, el nivel de calidad de pediatría. Hay un trabajo que hacer. Tenemos que evitar solapamientos, evitar repeticiones y hacer un servicio fuerte no solamente para la comunidad aragonesa, sino para también el resto de nuestro país. Y para eso tenemos que eliminar las fronteras administrativas que marcan normas como la existencia, por ejemplo, ahora de 8 sectores. Voy a poner muchos ejemplos que no se entenderían por parte del público en general, pero que se están produciendo como consecuencia de esas fronteras virtuales que existen en los papeles y que impiden, por ejemplo, que se pueda atender a un paciente de un sector de Zaragoza en un recurso que está a pocos metros, pero que está en otro sector. Son cosas que no entiende nadie y que hay que resolver. Pero hablando de demanda, quería comentar una cuestión, aunque muchas cosas ya les han dicho, ya te cuento cuando te toca a ti. Se ha dicho mis compañeros. Yo que soy economista e intento siempre defender a lo básico. Tengo muy claro que históricamente en sanidad se ha intentado actuar sobre la oferta. Las decisiones de los que han administrado la sanidad, y aquí hay exconsejeros también, lo sabrán, fundamentalmente se han dirigido a la oferta. Y una vez que el margen de maniobra en la oferta es el que es mucho, estamos empezando a pensar en la demanda. Pero antes de esto tenemos que ser conscientes de que la demanda que la genera la población, tenemos que ser capaces de discernirla con criterios médicos, con criterios profesionales para convertirla en necesidad. Es una cuestión que vengo repitiendo muchas veces en otros ámbitos, pero que también aquí tiene su
su vigencia. Digo esto porque el paciente, en general, gracias a los medios de información, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a Internet, recibe mucha información, lo cual significa que esté bien informado. Y, no obstante, es el paciente el que genera la demanda, a partir de su evidencia o a partir de su sospecha o a partir de lo que ha leído en no sé qué página de Internet. Cuando llega este paciente a nuestro hospital, a nuestro centro de salud, tenemos que ser capaces, los profesionales, tenemos que ser capaces de reducir esa demanda, convertirla en necesidad, porque muchas veces las dos cuestiones no coinciden. Y es a partir de allí cuando tenemos que ver qué recursos se aplican. Le digo esto porque si hay alguien aquí del servicio de atención al paciente, sabrá que muchas veces el paciente, cuando se dirige a la sanidad con una queja o con un planteamiento, lo hace como si fuera un restaurante pidiendo un plato de una carta. Y eso se debe a esto que estoy comentando. Una cuestión que nuestros profesionales tienen que saber explicar, por una parte, y luego reconducir para que se detecte, que se analice la verdadera necesidad de ese paciente y actuar en consecuencia. Eso con carácter previo. Evidentemente, a partir de allí, intentar equilibrar la demanda con la oferta, como en todos los ámbitos de actuación. Recuerdo lo que se ha dicho anteriormente cuando hablaban del legado del señor profesor Barea, insistiendo en el equilibrio. También aquí tenemos que intentar lograr el equilibrio, aunque sea muy complicado. Pero si nos ceñimos solamente a la demanda y no somos capaces de discernir que detrás de la demanda hay una parte que no siempre es necesidad, siempre tenemos problemas. Y antes de hablar de demanda, sin más, tenemos que pensar que por lo menos hay una predemanda. Una predemanda. Hay personas que todavía no son pacientes, pero sobre los que también hay que actuar. La promoción de la salud, la educación para la salud, actúa sobre la predemanda, sobre personas que todavía no son pacientes, para que, si es posible, no sean pacientes, o si lo sean cuanto más tarde mejor. Tened en cuenta, además, por ejemplo, un dato que tengo aquí, en 2050 el 41% de la población tendrá más de 65 años. En Aragón todavía más. Todavía, seguro. Estamos por encima casi, seguro. Y eso hace que este problema se va a acentuar en el futuro. En esa parte de predemanda tenemos que trabajar intensamente. Ahí está el aspecto educativo donde hay que trabajar y colaborar con educación para inculcar a los chavales de 12, 13, 14 años determinados conocimientos básicos, no solamente para el cuidado de su salud, lavarse los dientes, hacer ejercicio, sino también en cuanto a otras cuestiones en relación con conocimientos básicos de lo que es la sanidad, para entender e interpretar algunas cuestiones que pueden ser necesarias de cara a futuro. Creo que es mejor actuar allí en esas edades que en edades mayores. Eso por una parte. Y luego, una vez que tenemos ya al paciente, ya estamos en la parte de demanda, hay que actuar evidentemente en el periodo de autocuidados, como antes se ha comentado, y sobre todo en inculcar, luego lo de antes, un uso racional de la sanidad, que pasa, entre otras cosas, por enseñar al paciente a convertir esa demanda en necesidad. ¿Qué hacen nuestros profesionales? Pues fundamentalmente la labor está en eso, atender al paciente, identificar la necesidad y resolverla, pero teniendo en cuenta que los recursos que hay son los que son escasos. Y yo siempre digo lo mismo, un profesional de la sanidad, me da igual que sea un jefe de servicio, que un adjunto, una enfermera o un auxiliar, tiene que pensar siempre en 2 segundos. 2 segundos, no un minuto, 2 segundos. Un segundo, primer segundo del paciente, segundo en cómo afecta la decisión que está adoptando rápidamente en el sistema. Y eso es gestionar. O sea, no gestionamos nosotros. Nosotros estamos ni siquiera en el terreno, estamos, como has dicho, hemos aterrizado, estamos arriba, que se ven mejor las cosas, por cierto. Por mucho que tomamos decisiones, la gestión la realizan cada uno de los profesionales en la consulta, en contacto con el paciente. Esa gestión se tiene que concretar allí. Evidentemente tiene que haber directrices, tiene que haber recursos adecuados para que tomen decisiones adecuadas, pero también tenemos que ser capaces de inculcar a los profesionales, igual que a los pacientes, la importancia del uso de los recursos sanitarios. Si lo consiguiéramos, habríamos avanzado mucho. Muchísimas gracias, consejera. Le quiero preguntar a la consejera de Murcia, aparte de lo que ella nos va a querer responder, ¿cómo considera ella que influye la atención primaria
en esta modulación de la demanda. Buenos días, gracias Regina, es un placer compartir esta mesa con mis compañeros consejeros de Valencia, La Rioja, el anfitrión Aragón y con todos ustedes. Creo que estas jornadas como estas son necesarias para poner muchas veces en valor todo lo que estamos trabajando en los diversos ámbitos del mundo sanitario durante todo un año. Y bueno, con la pregunta que me haces, y enlazándolo precisamente con el tema de la pregunta también, de la mesa, yo diría que para mí lo importante de la atención sanitaria es darle una preponderancia que todavía no tiene la atención primaria de salud. Porque igual que la crisis, parece que siempre hemos estado en crisis, siempre ha habido falta de financiación para la sanidad, desde los años 90 lo venimos oyendo, se hace más acuciante con la crisis económica en 2008, pero también es cierto que la demanda, la gestión de la demanda, también es un principio que va aumentando año tras año, ofertamos servicios, pero la demanda también va aumentando y aumenta en atención primaria y aumenta en atención especializada. ¿Y qué responsabilidad tenemos los responsables sanitarios? Bueno, pues entiendo que primero el paciente, el ciudadano, nunca nace aprendiendo cómo se usa un sistema sanitario, cómo tiene que acceder al sistema sanitario cuando tiene un problema de salud o incluso cuando quiere hacer un programa de prevención de la salud. Y creo que los profesionales todavía no somos conscientes de que esa responsabilidad es de los profesionales y también del propio sistema. Nosotros tenemos que decirle a los pacientes, a los usuarios, cuando acuden a nuestras consultas de atención primaria, del médico de familia, del enfermero, del administrativo que lo recibe en el mostrador, tenemos que explicarle a la gente si ha acudido a un centro solicitando una urgencia y no lo es tal, saber explicarle cómo se coge una cita, cómo tiene una cita con su médico, cómo tiene una cita con el enfermero, cuándo tiene una urgencia, cómo utiliza ese servicio de urgencia. Y eso se lo tenemos que contar nosotros, en primera fila. Mientras que no lo hagamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, es una labor importante que tenemos que hacer. Luego, los profesionales tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente demanda un servicio sanitario, pues ese paciente es único y su problema es el problema de ese paciente. No podemos generalizar e igualar a todos los pacientes por igual. Y entonces, tenemos que determinar qué conocimiento tiene de su proceso, por lo que nos consulta, qué tenemos que explicarle para que luego pueda entender cómo tiene que hacer ese tratamiento. Y tiene que confiar en nosotros, porque si no confía en nosotros, va a seguir pidiendo el segundo escalón. Quiero que me vea el especialista fulanito de tal en el hospital, porque aquí no me solucionan el problema o porque yo creo que aquí no tiene la suficiente capacidad para solucionarme ese problema. Por lo tanto, la información de los ciudadanos es fundamental, la tenemos que hacer los profesionales desde las consultas. Y luego, a los profesionales, pues yo creo que le estamos dando herramientas para que puedan gestionar mejor el tiempo con todas las herramientas informáticas, de historia clínica electrónica, de receta electrónica, de partes de baja también ya de forma electrónica. Le estamos dando más tiempo para la gestión de la consulta y que puedan atender más tiempo al paciente. Pero también creo que debemos medirnos los profesionales también en resultados en salud. Debemos medir cuántos pacientes diabéticos tenemos en la consulta, cuántos pacientes hipertensos, cuántos pacientes obesos, pero también tenemos que medir de forma igual para todos cómo están nuestros pacientes de un año en ese proceso que nosotros hemos estado atendiendo. Y quizás con lo que decía el compañero de La Rioja, en función de esos resultados en salud, ver también la productividad, las retribuciones de los profesionales, porque es más transparente. Hay más transparencia, el ciudadano sabe qué profesional le está dando la mejor atención sanitaria, también puede elegir dentro de la libertad de opción que tiene para elegir entre médico y en nuestra región también se puede elegir entre profesional y enfermero, con lo cual creo que sería avanzar. Y lo que tenemos que hacer la Administración pues es facilitar las herramientas para que estas cosas puedan ser posibles. Y creo que con eso he respondido. Pues consejero de Valencia, si os parece vamos para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que hemos seleccionado es ¿cómo debería de incorporarse la tecnología y la innovación a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud? ¿Cómo debe valorarse la eficiencia
en este proceso de selección, cómo hacer que la elección sea eficiente, y una que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la organización territorial que tenemos en España. ¿A quién le corresponde hacer esta valoración de eficiencia para la inclusión de la tecnología y la innovación en el sistema? Variando un poco el orden de respuesta que tenía preparada, yo creo que la valoración de la eficiencia o la valoración de quién debe incluir la tecnología en el sistema sanitario dependerá de la masa crítica necesaria para la prestación que vayamos a incluir. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de una unidad de protonterapia en el país, pues no tendría sentido que empezáramos a crear 17 unidades de protonterapia en el país, porque no tendríamos masa crítica y sería ir en contra de lo que todos estamos buscando, que es un sistema sostenible, un sistema eficiente. Si estamos hablando de acercar determinadas prestaciones sanitarias que van ligadas a la tecnología al paciente, evidentemente eso dependerá de cada comunidad autónoma, que para eso tenemos las competencias transferidas. Con lo cual yo la frontera la veo muy clara, es decir, depende de la masa crítica y de lo que queramos. La verdad es que en determinadas acciones a lo mejor pues planificado de otra forma hubiéramos podido llegar a situaciones diferentes a las que tenemos, pero de aquí hacia el futuro, masa crítica y sentido común. Yo lo que sí que, ligando con la pregunta formulada, creo que cuando hablamos de tecnología y de incorporación de tecnología hay que tener claro para mí dos cosas fundamentales. Una es que la tecnología tiene que ser siempre un medio de cara al paciente y nunca un fin de cara al profesional o al paciente. Con lo cual, esto es importantísimo porque a veces esto que tenemos todos claro, pues a veces tanto el profesional como incluso los gestores sanitarios podemos divagar en torno a este concepto. Y en segundo lugar, algo que siempre hay que tener en la vida es sentido común. Sentido común a la hora de la incorporación de la tecnología a los sistemas sanitarios. Si nos ceñimos al profesional, evidentemente la tecnología para el profesional es un arma que la Administración debe poner a su disposición para facilitar su labor diaria y para conseguir una mejor prestación sanitaria hacia el paciente. Si hablamos de, por ejemplo, sistemas soporte de información, como ha comentado José Ignacio, historia clínica electrónica, nadie duda que un sistema es mucho más eficiente y mucho más ágil con un sistema potente que soporte electrónicamente la información de nuestros pacientes a un sistema que no lo tenía. Ya nadie puede vivir sin una imagen digital centralizada en una comunidad autónoma y bueno, pues en mi comunidad autónoma que tenemos 5 millones de habitantes y que tenemos muchos kilómetros cuadrados, 34 hospitales, 850 centros de salud, 66 centros de atención especializada, pues en cualquiera de ellos se puede hacer cualquier prueba diagnóstica y puede ser consulta de forma inmediata en cualquiera de los demás. No hay que repetir, con lo cual estos son ventajas clarísimas si eso es aplicar el sentido común a la inversión tecnológica. A partir de ahí también podemos ir a ejemplos complicados y que tendríamos que todos reflexionar. Es decir, muchas veces en un sistema tan amplio pues tenemos que diferenciar pues, la tecnología que debe ser, sobre todo en los servicios que son muy intensivos en inversión tecnológica, como suele ser la imagen y radioterapia, sin entrar en los laboratorios, pero básicamente en estos dos, bueno, pues no siempre poniendo la mejor tecnología consigues el mejor resultado para lo que estás buscando. Por eso hablaba del sentido común que debemos tener todos los profesionales que utilizan la tecnología y los gestores sanitarios pensando siempre en el fin último, que es el paciente. Por poner un ejemplo, si nosotros queremos en un hospital comarcal reforzar su servicio de imagen e incorporamos 2 CTs de última gama con múltiples cortes muy rápidos en su giro y con doble tubo, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es complicar la vida al profesional y no darle ningún resultado satisfactorio o más satisfactorio al paciente, complicándonos la vida en lo que es un uso racional de la ciencia. Por lo tanto, repito, la tecnología tiene que ser un medio, no un fin, y siempre tener sentido común en lo que supone su incorporación al sistema sanitario. Si hablamos del paciente, seguimos con las recetas. Por ejemplo, antes lo apuntaba también, bueno, lo habéis apuntado todos. La cronicidad es el gran reto que abordamos todos los consejeros en estos momentos, que aborda la sanidad de forma global, el envejecimiento de la población, que va muy ligado a la cronicidad, etcétera. Bien,
aquí también aparece la tecnología y todos, y la comunidad valenciana esto es pionera de experiencias en tecnología ligadas a lo que es el cuidado de los crónicos. Tenemos distintas experiencias, crónicas, etcétera, que utilizan la tecnología para intentar controlar de una forma telemática a estos pacientes. Esto es adecuado, pero no hay que olvidar que tiene que ser un medio. Y por tanto, no todos los pacientes hoy, en el año 2014, del colectivo que estamos intentando controlar, a lo mejor tienen, por edad vital, la capacidad de utilizar estas herramientas tecnológicas. Por lo tanto, tenemos que ser, claro que tiene espacio la telemedicina en el control de las patologías crónicas, pero a lo mejor no hasta el punto que en determinados momentos hemos ido, que hoy la podemos extender. En un futuro, seguro que cuando mis hijos sean tercera edad, pues posiblemente no sabrán vivir sin tabletas o lo que haya entonces y con ello controlar su estado de salud. Hoy en día no todo el mundo tiene esa capacidad, esa familiarización con este tipo de gadgets tecnológicos y por tanto tenemos que distinguir, aplicar otra vez los criterios de medio y de sentido común. En esto la innovación vía recursos humanos nos puede ayudar mucho. A lo mejor pues todos lo que son experiencias, nosotros la comunidad valenciana está funcionando muy bien también, aparte de combinar estas experiencias tecnológicas que son brillantes y muy exitosas, pues lo que son innovación en cuanto a recursos humanos, profesionales que se ocupen de personas mayores en su domicilio, que les den seguridad, que se preocupen por la adhesión a los tratamientos de enfermería de gestión de caso, enfermería de enlace, que se preocupen por darle seguridad pues por cualquier circunstancia anómala que encuentren y que eso al final hace que allá donde hemos en los departamentos en los que hemos aplicado esto, que por cierto nosotros tenemos muchos en la comunidad valenciana, tenemos 24 y también tenemos que ir pensando en una reunificación. Es un tema muy complejo cuando tratas de tanta gente, pero desde luego estoy de acuerdo con Ricardo que tenemos que ir en esa línea y bueno, yo creo que es una línea a trabajar y ya estamos trabajando en un nuevo decreto de elección que nos acercará a las comunidades que más libertad tienen la elección de facultativos y enfermería. Y bueno, pues también trataremos de abordar lo que es un nuevo mapa sanitario en un futuro que redunde en la mayor eficiencia de las unidades de referencia, etcétera. Pero bueno, en definitiva, lo que trataba de tratar este sistema a través de personas que ayuden a las personas, a veces en los momentos en los que nos encontramos pueden ser innovación y no necesariamente tenemos que ligarnos únicamente a la tecnología para pensar que se puede hacer innovación de esta tecnología. En definitiva, y repito, termino, sentido común y siempre un medio, nunca un fin. Con eso seguro que acertamos en nuestras decisiones, más masa crítica para diferenciar qué inversiones debemos abordar desde las comunidades autónomas, qué inversiones deben ser centralizadas a nivel nacional. Muchas gracias, consejero. Le voy a pedir al consejero de La Rioja que ya que nuestro consejero de Valencia no ha entrado en el tema medicamentos cuando hemos hablado de la inclusión de innovación y tecnología, nos dé su opinión sobre a quién corresponde esta decisión y la medición de la eficiencia también en el caso de los medicamentos. Bueno, yo creo que vamos a ver, en el caso de todas formas, Regina, creo que hay que señalar que aquí hay tres apartados fundamentalmente. Cuando hablamos de tecnología y de innovación en el sistema sanitario, tenemos fundamentalmente tres elementos. Uno es, lo has dicho, consejero de Valencia, las tecnologías de la información y la comunicación. Son fundamentales. Lo que pasa es que, bueno, yo las tenía preparadas para hablar de cómo hemos salido de la crisis, pero para mí, desde luego, es una cuestión importantísima la solución que le hemos dado a lo que nosotros llamamos historia de salud electrónica, que ha superado el ámbito de los profesionales y que, como digo, con una herramienta, como ha sido lo que hablaba antes para el ciudadano, y que lo hemos desarrollado además rápidamente y antes por la imposibilidad que todavía tenemos de comunicarnos los distintos servicios de salud, los distintos hospitales de este país. Todavía no lo podemos hacer y entonces lo que hemos optado es decirle, bueno, si nosotros no podemos mandar
la información o darle acceso a la información a un profesional de otra comunidad autónoma y tú tienes que ir allí, bueno, pues por lo menos lo llevas tú, en tu equipo portátil, te llevas tu historia clínica, te llevas los datos, le das acceso como de la forma que quieras con todo ese contenido. Eso ha sido una de las formas. Pero yo creo que el avance que hemos conseguido en esta materia nos ha ayudado a dar muchísimas soluciones, además muy eficientes, desde que los profesionales pasado el primer encontronazo con la herramienta consiguen a través de la historia clínica. Primero el rechazo es total, al poco tiempo el amor es imposible de abandonar y por tanto ya sin aquello no se puede trabajar, lo cual es una cosa buena y todo lo que ha conllevado. Voy a dejar por un poco después para hablar aquí de las otras cosas, incluida la receta vector. Por la innovación tecnológica sanitaria, yo creo que hay que tener en cuenta que yo me había apuntado aquí, que tiene que ser con la voz. En cualquier centro no podemos poner el último equipo, en todos los sitios no podemos tener todo, pero también igual hay que huir de grandes que después tampoco han dado el resultado apetecido. Concentrar demasiado tampoco es bueno y tiene que haber distintas opciones. La última tecnología no siempre es la que da mejores resultados. Es clarísimo porque utilizamos a veces un cañón para matar una mosca y tampoco tiene ningún sentido y no da resultado. Y también tiene un costo mucho mayor en muchas ocasiones. Las innovaciones farmacéuticas, que son una parte importante en el sistema sanitario. Yo creo que aquí tenemos que tener un especial cuidado porque generamos unas expectativas a veces en los pacientes que tienen o no sentido y creamos una ansiedad ante una persona enferma que seguramente no es necesaria y se le está inculcando o diciendo algo que va a ser o no va a ser. Yo en este sentido creo que tenemos que ser enormemente cuidadosos y respetuosos con los protocolos y con las indicaciones que en cada momento se están estableciendo y desde luego en nuestro caso en La Rioja no tenemos ninguna duda que eso debe ser a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y también en el caso en el que de la acreditación tecnológica también La Rioja nos ha planteado tener una unidad de este tipo, evidentemente, y que tenemos que ir por ese camino. Hay algunos institutos más que se están uniendo a una red que puedan servir para todos. Y creo que siempre que sea con los criterios y con criterios que tienen que ser admitidos y, por tanto, respetados por todos, las cosas irán mejor, ¿no? Yo creo que nos hemos ido a un punto donde a veces se está utilizando ahora más al paciente y a los medios de comunicación para el desarrollo de algunas cuestiones de este tipo que seguramente en ámbitos y en temas de salud no serían los caminos y no van a cumplir los objetivos más deseables, porque al final sí que las cosas acaban reduciéndose a un orden y a un camino en el que sí se pueden utilizar. Y sin dar ningún nombre y sin decir nada más, yo creo que ha quedado muy claro. Muy elegante, consejero. Muchas gracias. Yo sabía que tú querías también que hablase. Consejero de Aragón, ¿qué opinión le merece de todo este tema de la introducción de la innovación y la tecnología en nuestro sistema? ¿Quién debe valorar la eficiencia? ¿Cómo debe valorarse la eficiencia? ¿Cuál es el papel de la comunidad autónoma? Etcétera. Pasa como cualquier decisión que se adopta en cualquier ámbito. Ahora estamos hablando de sanidad y una decisión de inversión en nuevas tecnologías. Hay que hacer una cosa que habitualmente no hacemos, es evaluar con carácter previo la viabilidad de esa inversión. En este caso, la de sanidad no es solamente una viabilidad económico-financiera, económica, sino también desde el punto de vista de resultados sobre el bien. Incorpora un matiz distinto a cualquier otra inversión. Evidentemente, todo esto tiene que venir del Estado. El Estado
y acreditado por quien corresponda. Hay una cuestión al respecto que creo que es importante señalar. Dos cuestiones. Una, que ha apuntado el consejero de Valencia, que muchos de los avances que estamos cometiendo todos en materia de nuevas tecnologías, son cosas muy similares a las que hacemos, no tendrán un aprovechamiento máximo si no somos capaces de hacerlos legibles unos con otros, operativos o demás que queramos llamarlo. También lo ha apuntado creo, el consejero de Rioja. Me da igual, podemos de receta electrónica, que de historia clínica, lo que sea. Lo que somos capaces de hacer a nivel interno de una comunidad autónoma, tenemos que ser capaces de hacerlo a nivel de todas las comunidades autónomas porque los pacientes se mueven. Un paciente puede estar de vacaciones en Cádiz, tener un problema de salud, tener que ir al médico en Cádiz. En estos momentos, el médico de Cádiz no puede acceder a la historia clínica de este paciente, con lo cual sus decisiones pues, serían redundantes, genera un gasto añadido superior al que generaría si, seguramente además, es decir, se generarían errores superiores a los que se producirían en el caso de contar con la información previa de este paciente. Son cuestiones de sentido común que se están abordando desde el Ministerio de hace tiempo, y la labor del Ministerio es importante, el punto que está haciendo es importante, pero el avance hasta estos momentos no es sustancial, ni en receta, ni en historia clínica, ni prácticamente en ninguna de estas cuestiones que creo que es importante abordar. Luego otro tema que a mí por lo menos me preocupa cuando hablamos de incorporación de nuevas tecnologías o de innovación. Tenemos un sistema tan poco flexible que cualquier incorporación de cualquier instrumento en una tecnología, cualquier innovación, no podemos aprovecharlo al máximo, no podemos sacarle el máximo de eficiencia a nivel global porque tenemos un sistema, como digo, muy encorsetado que nos impide una reorganización del resto de recursos. En todos los ámbitos de actuación, y la seguridad, como decía el profesor Barea, es una empresa de servicios, una incorporación de las tecnologías tiene unas repercusiones en cuanto a movilidad, en cuanto a organización de estos servicios. Para eso también se adquieren o se incorporan algunas tecnologías. En sanidad, con el sistema que tenemos, lo he comentado en mi discurso, tan poco flexible, eso es muy complicado. Muy complicado. Se incorpora la receta electrónica, pues un número importante de los pacientes que iban habitualmente a consulta ya no van. Las horas dedicadas o que tiene que dedicar un médico en una población rural a atender a los pacientes son horas menos. Pues tomar decisiones de este ámbito que son lógicas desde el punto de vista de sentido común, ni siquiera economicista, de sentido común, son complicadas por ese encorsetamiento del sistema. Cualquier avance, lo hemos comentado también, lo ha comentado Manu, en la posibilidad de que se acceda a pruebas radiológicas en cualquier hospital de la Comunidad Valenciana al instante, se hagan donde se haga. Te invitan a tomar decisiones en el ámbito, por ejemplo, de reorganización de las guardias. Ejemplo. Tampoco es tan fácil como todos sabemos por diferentes circunstancias. Es decir, hay beneficios directos que al final dominarían el paciente directamente, ¿no? De la introducción de las tecnologías que no podemos generar por el encorsetamiento del sistema. Es una cuestión que nos tiene que llevar a la reflexión. Bueno, pues yo me voy a mojar un poquito más. Bien, ante la pregunta de que a quién le corresponde el tema de las nuevas tecnologías, cómo las incorporamos, estamos viviendo unos momentos donde en el mundo sanitario esta innovación es continua y es lo que hoy vale, mañana nos sale otra cosa nueva y parece ser que lo que hemos comprado hoy ya no nos sirve mañana, ¿no? Entonces creo que no tenemos que perder la perspectiva de cuál es la cartera de servicios que prestamos a nuestros ciudadanos. Y en función de esa cartera de servicios, que normalmente estamos intentando que a través de ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud pueda ser unánime en todas las comunidades autónomas, pues también pienso que alguna tecnología, sobre todo hablo en el ámbito del medicamento, ¿no? Con las nuevas incorporaciones de nuevos medicamentos donde se está dando esperanzas a pacientes que anteriormente no la tenían. Y yo creo que eso no puede quedar al arbitrio de cada comunidad autónoma. Debe de ser el Ministerio quien dirija a través de las sociedades científicas explicitar muy claramente qué indicación tiene ese nuevo fármaco, a qué pacientes son a los que hay que dárselo
y dejarnos de debate muchas veces, incluso políticos, que no conllevan nada más que a la confusión de la población y a crear malestar entre los profesionales y sobre todo entre los pacientes a los que les creamos falsas expectativas. Luego hay también otras tecnologías que no son medicamentos. Por ejemplo, pues si hablamos del tema de la perfusión de la bomba de insulina, debemos las comunidades autónomas hacer uso de eso. Debe ser también la Comisión de las Tecnologías la que apruebe esa implantación dentro de las comunidades autónomas. Pues yo creo que también debe ser el Ministerio. Pero cuando estamos en nuestra comunidad autónoma y tenemos que hacer una infraestructura sanitaria, un hospital, un centro de salud, un consultorio, pues también tenemos que dimensionar a qué población vamos a atender y en ese caso deben de ser la organización la que determine qué tipo de aparataje necesita esa instalación sanitaria en función de la población y del usuario al que va a atender, al número de personas que pueden tener una cierta patología que le puede afectar. Y bueno, y a lo mejor tenemos que incluso ser un poquito más lanzados y que todo ese aparataje complejo no solamente funcione por la mañana, es también una pérdida importante de valor añadido a la organización. Consejera, yo percibo en las respuestas de los consejeros, pues lo compartirán ustedes, alguna sensación de que se encuentran limitados en su posibilidad de hacer más eficiente el sistema y de resolver algunas cosas, bien sean de rentabilidad de los recursos, como nos acaba de decir la consejera, de posibilidad de reorganización de los dispositivos, de los recursos humanos que prestan los servicios, etcétera. A mí me gustaría que nos digan realmente qué harían ellos para mejorar esto. Son los máximos responsables de la sanidad en su comunidad autónoma. Es cierto que tienen unos leyes marcos o leyes básicas las que tienen que respetar, pero me gustaría saber, aunque a lo mejor solo sea una carta a los Reyes Magos, si pudieran resolver estos asuntos, ¿cómo lo harían? Y así me voy a la tercera, vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta se refiere a cómo afrontar los riesgos derivados de la pérdida de la salud, es decir, de la enfermedad y del envejecimiento. Y ponemos sobre la mesa un tema que yo creo que también está de muchísima actualidad y también en relación con la crisis, que es si vamos a continuar con un sistema nacional de salud financiado con presupuestos, etcétera, etcétera, si vamos camino de un sistema bismarckiano de seguridad social, mucho más ligado a las cotizaciones de trabajadores y empresarios, si vamos a sistemas mixtos, cuál va a ser el papel que va a tener que jugar el aseguramiento privado en España, teniendo en cuenta el envejecimiento, la crisis económica, etcétera, etcétera, y cómo lo resolverían ellos. Respecto a la pregunta que has lanzado de forma general sobre la Carta de los Reyes Magos, bueno, está claro que todos tenemos nuestras inquietudes y se ha hablado aquí de flexibilización de los recursos, se ha hablado de una nueva dinámica retributiva más ligada a la productividad o a la implicación de los profesionales. Hay muchas cosas que creo que todos tenemos en mente, pero no tenemos un marco normativo, unos agentes sociales que requieren mucho diálogo y por tanto la transformación de los sistemas requieren tiempo y estoy convencido que los conseguiremos porque además son necesarios y la respuesta a esta pregunta hay que abordar, pero como requieren sus tiempos porque las transformaciones de sistemas tan arraigados pues requieren desde luego una transformación muy reflexiva y muy meditada. Bien, hablamos de cómo podemos mantener o cuál será la mejor fórmula para mantener pues, los sistemas, el Sistema Nacional de Salud que tenemos descentralizado en comunidades autónomas, pero en definitiva un sistema nacional que provee a todos los españoles de una cartera básica, al menos de una cartera básica de servicios, y aquellas comunidades que tienen la suerte de tener un equilibrio financiero, pues incluso pueden tener alguna prestación supletoria. En primer lugar, yo creo que aquí tenemos que distinguir que tenemos un problema coyuntural y un problema estructural. El
problema estructural es, bueno, pues que cada vez más todos somos conscientes que tenemos el sistema que hoy tenemos, que es un sistema mixto, es un sistema que a través de las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios, pues dotamos de dinero a las administraciones públicas que al final dotan de presupuestos a los sistemas de salud para poder dar la prestación sanitaria a los ciudadanos. Bueno, pues en estos momentos, evidentemente, cada vez más son los usuarios por ese envejecimiento de la población que estamos sufriendo. Antes daba el dato de los mayores de 65 años en el 2050, Ricardo. Yo tenía apuntado que en el 2017 España empezará a destruir población, es decir, que el neteando mortalidad con nacimientos, pues tendremos un ratio negativo. Por lo tanto, bueno, son situaciones que hacen que la población pasiva cada vez sea más alta, no solo en sanidad, en pensiones, en desempleo, que esa es la situación coyuntural, y por tanto que la población activa que tiene que mantener este sistema, que al final con sus cotizaciones es dota el Estado de recursos para poder llevar a cabo un sistema sanitario, pues va a tenerlo cada vez más difícil. Bien, luego, además, a esta situación tenemos una situación coyuntural, que es la elevada tasa de desempleo que tenemos en este momento en nuestro país. Una situación tremendamente compleja que hace que esa población activa que va disminuyendo por circunstancias naturales, además se añada que tenemos una tasa de paro tremenda en el país que hace que esas cotizaciones cada vez sean menores, al revés, y esa población activa se convierte en el mejor de los casos en población pasiva porque tiene una retribución o una situación que le ayuda a soportar su situación de desempleo, pero a veces cuando son parados de la regulación ni tan siquiera la situación. Por lo tanto, eso es una situación coyuntural que tenemos que solucionar. Primera medida que tenemos que, entiendo yo, tomar para solventar, aunque sea coyunturalmente, estas situaciones, la mejor política social hoy es la creación de empleo. Cualquier medida económica que potencie la creación de empleo y baje las tasas tan elevadas que tenemos en nuestro papel, coyunturalmente nos ayudará a sostener nuestros sistemas sanitarios. Eso, aunque parece una preocupada, es algo muy importante. A partir de ahí, hay otras cosas que yo creo que debemos abordar y foros como este sirven para abordarlas, aunque a veces sean complicadas y tengan muchas lecturas. La cartera de servicios cada vez es más amplia. Hablabas antes de las nuevas técnicas, de las nuevas prestaciones farmacológicas, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevas técnicas radioterápicas, sistemas de imagen, etcétera. Todo eso cuesta más. Cada vez somos capaces de incrementar la esperanza de vida de nuestros ciudadanos, de darles solución a problemas que antes no tenían, pero todo eso cada vez es más caro. Por lo tanto, ¿hasta cuándo el sistema tradicional, hablando de una situación estructural, no la coyuntural que estamos podrá seguir siendo sostenida de la forma que hoy lo es? ¿Y qué alternativas tenemos? De las alternativas prefiero no hablar, porque si hablo seguro que soy políticamente incorrecto y no lo quiero ser porque todos las podemos tener en la cabeza. Pero llega un momento que al final lo que sí que está claro es que si la cartera básica de servicios es tan amplia como la que hoy tenemos en nuestro país, podrá llegar un momento que las nuevas dotaciones tecnológicas, farmacológicas, etcétera, pues serán difíciles que sean cubiertas con un sistema universal que se provea de las cotizaciones, en definitiva, de los empresarios y trabajadores de este país. Alternativas a esta situación, yo creo que a esto que políticamente no he querido mencionar, yo creo que tenemos camino. Yo me había apuntado aquí, tenemos que trabajar mucho con la población, la información ha salido en varias ocasiones, es decir, yo creo que la Unión se habla mucho de los espacios sociosanitarios, yo hablo mucho de los espacios educativos sanitarios, es decir, incorporar incluso en los sistemas educativos, en la ESO, que todos nuestros hijos estudian, incorporar una asignatura que haga que tengamos cada vez una población más sana. Eso es algo que nos ayudará a tener cada vez menos pacientes y por tanto un sistema más sostenible. Que si alguien quiere ser paciente, que sea un paciente, como mencionábamos, experto y por tanto gestione mucho mejor su enfermedad y por tanto tenga menos coste para el sistema sanitario. Que además tengamos barreras secundarias que permitan que si alguien va a tener un problema, que se lo podamos detectar cuanto antes, porque eso permitirá que se lo solventemos de la mejor forma posible y encima tenga un coste mucho menor para el sistema sanitario. Y por supuesto, y esto es importantísimo,
sin contar, y lo he dicho en mi primera intervención, el instrumento fundamental que tiene un sistema sanitario. En Valencia tengo más de 60.000 profesionales sanitarios. Sin ellos, evidentemente, las políticas que pueda aplicar no servirían absolutamente para nada. Tenemos que conseguir, y estamos trabajando, y ellos lo están asumiendo y nos están ayudando, que entiendan que ellos son los verdaderos gestores, como decía antes Ricardo, del gasto de la gestión sanitaria, y que nuestras medidas no tienen sentido si en el quehacer suyo día a día no se conciencian de que después lo más importante, el eje pivotal de un sistema sanitario del paciente, está en la sostenibilidad del mismo, y ahí ellos tienen un papel protagonista. Por lo tanto, no les estoy pasando la patata, simplemente les hago cómplices en esa sostenibilidad que permitirá que, junto con las medidas que os he dicho de interactuar con la población para tener una población más informada y más experta en el caso de ser paciente, nos ayuden a crear un sistema que todavía le quede mucho recorrido y que no tengamos que pensar en esas cosas que nos pasan de vez en cuando por la cabeza y que todos huimos de ellas. Muchas gracias. Les voy a pedir que limitemos un poquito más el tiempo para poder dar luego ocasión a las preguntas de la audiencia. Consejero. Bueno, pues yo creo que no vamos a volver a un sistema de seguridad social que ha existido en este país hasta hace unos años y fue sustituido por el actual. Y creo que las cosas van a seguir por ahí, sin entrar en mucho detalle. ¿Qué sucede? Yo defiendo el sistema autonómico y, por tanto, creo que este problema no se resuelve desapareciendo la competencia de las comunidades autónomas en materia de seguridad. Lo que también es cierto es que hay que pedir una responsabilidad de cómo se gestiona ese servicio y al final con ese dinero que llega o no llega, porque como hoy, como sabemos, no es finalista en la financiación de las comunidades autónomas, cómo después lo administramos o lo utilizamos para que nuestro sistema sanitario en todas y cada una de las comunidades autónomas y por tanto en el Sistema Nacional de Salud sea sostenible. Son muchas las cuestiones que se pueden plantear. Hemos estado en los años anteriores pidiendo que se estudiasen los temas de financiación. Hemos estado durante unos cuantos años en el Consejo Interterritorial. Yo no sé si tengo la suerte o la desgracia, pero son ya 8 años en el Consejo Interterritorial y he pasado por distintas etapas. Y se ha pedido con intensidad que se hablase, donde procediese, de qué estaba pasando con la situación financiera de los servicios de salud. Y así llegamos a la crisis económica que no era solo de sanidad, pero que la sufrió de una manera importante y yo creo que tuvo también una cierta influencia importante en la crisis general. El huevo y la gallina aquí no sé dónde están, pero desde luego fue importante y hasta que no se, ha habido que afrontarla con medidas. Ha habido que tomar decisiones, ha habido que tomar medidas y ha habido que pedir esa responsabilidad para poder mantener un buen sistema nacional de salud que tiene que tener cambios, que tiene que tener modificaciones y que todos, después de superar la crisis económica, que se supere del todo en el camino que vamos, estaremos en una situación, en un marco, en un escenario diferente. Seguramente que mejor, pero distinto, completamente distinto. Entonces, volviendo al Sistema Nacional de Salud, en el que nos encontramos ya nuestros servicios de salud, casi todos los ingredientes se han establecido. Tenemos que tener y ser conscientes de cómo determinamos las carteras de servicios, de cómo podemos en cada servicio de salud ofrecer directamente una serie de servicios y dónde tienen que existir otros servicios unificados y que sean de referencia para esos servicios. Habrá que ver si hace falta un servicio único de una determinada especialidad en un lugar de España que estará grabando al final a una determinada comunidad autónoma o tiene que haber más. Y claro, cuando nos movamos ya en ese entorno, ya lo se ha dicho ya, tenemos que ver cómo nos vamos a compensar financieramente hablando de los servicios que estamos prestando que superan seguramente lo que nos han presupuestado y lo que nos están asignando o queremos asignar a cada comunidad autónoma y estamos atendiendo otras cuestiones. Pueden ser porque hay un servicio de referencia o puede ser porque estoy más cerca, o mi hospital está más cerca de unas localidades de otra comunidad autónoma, de otro servicio de salud y los pacientes, como además doy un buen servicio, se sienten cómodos y quieren ir al hospital.
Eso hay que solucionar. No es fácil, no es fácil. Llevamos tiempo hablando, se encaminan soluciones. Lógicamente, los fondos extraordinarios desaparecen. Bueno, tampoco es cierto, porque hemos resuelto muchos problemas con esa financiación extraordinaria y con muchas medidas que se han dado en estos años. Pero para estas cuestiones ordinarias que tenemos que avanzar, el Fondo de Cohesión va a dar lugar al Fondo de Garantía Asistencial, que va a ser una herramienta importante, o que puede serlo, debería serlo en el futuro para resolver parte de estos problemas. De esa manera podrá haber un servicio de referencia donde se atiendan mejor a los pacientes de todo un entorno territorial que supere la comunidad autónoma, y si las líneas, las reglas están bien establecidas y las respetamos, a su vez se podrán hacer otra serie de atenciones ordinarias o extraordinarias y conseguiremos mejor tener atendida a toda la población y conseguiremos también dar un mejor servicio a todos y cada uno de los pacientes, sean de donde sean, que se acercan a nuestra comunidad autónoma. Volvemos a las TICs. ¿Por qué no conseguimos avanzar más en un proyecto como este? Pues porque todos tenemos muchos datos, pero a la hora de la verdad no los podemos poner a disposición del sistema. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos datos. O que en todos los sitios no hay datos. Esa es la realidad al final. La realidad final. No hay tiempo, si no yo hablaría de mi Rioja, donde ya todo el mundo sabe que tenemos una historia clínica al 100% en todos los niveles asistenciales. Y bueno, una receta electrónica, que éramos los últimos, pero ya tenemos toda primaria una receta electrónica, o si no me da tiempo contarlo luego. Y antes de acabar el año habremos conseguido también meter a nuestros 2 hospitales en receta electrónica. Creo que es importante, ayuda muchísimo en esto que estamos hablando del dinero, la receta electrónica, ayuda muchísimo una historia clínica compartida, lo decía la consejera, creo que lo hemos dicho todos. Luego no podemos a veces llegar a ese nivel, o lo tenemos, porque si de verdad es así, evitaremos pruebas, con lo cual gastamos menos, pero sobre todo, tenemos mejor atendido al paciente, sin ninguna duda. Lo de la carta a los Reyes Magos, Regina, son los padres. Bueno, me hubiera preferido no enterarme. Muchas gracias, consejero. Bueno, en definitiva estamos hablando de financiación, no tu nombre, pero estamos hablando de financiación. Antes de entrar en el asunto, aquí en esta comunidad autónoma, en relación con lo que has comentado del aseguramiento privado, que está allí, no es una dicotomía, comparte la sociedad con total normalidad. Estoy de acuerdo con Manuel, que no creo que el horizonte sea muy diferente al que tenemos ahora en cuanto a la forma de entender la financiación de nuestra sanidad, de qué recursos se va a surtir la sanidad. Tampoco creo que la población esté todavía preparada para ello, con los modelos que has apuntado. Pero sí que existe el aseguramiento privado, y aquí en Aragón se ha entendido conveniente primar de manera de reducciones en IRPF el hecho de que haya aseguramiento privado, por una cuestión muy sencilla, Se entiende que el hecho de que estas personas estén aseguradas con carácter privado va a suponer ahorros en el sistema público. Eso es una cuestión. Algunos no lo entendieron, pero creo que es de sentido común lo que se hizo. El tema de la financiación, yo lo analizo desde 2 puntos de vista. A nivel global, y se ha apuntado, cualquier decisión que tomemos respecto a qué incorporamos en la cartera de servicio, lo que sean medicamentos, lo que sean más tecnologías, tratamientos, lo que sea, lo tenemos que valorar. Porque los recursos son los que son. La demanda es creciente, que hemos comentado. Cada vez va a haber más necesidad de atender a pacientes cada vez con más problemas, como consecuencia del envejecimiento. Y eso va a llevar a una situación, si no se toman medidas, realmente gestionable en el futuro. Es decir, cualquier decisión que se tome tiene que ser decisión pensada, calibrada, en relación con qué repercusión va a tener a futuro en el sistema. Lo cual no quiere decir que no estoy de acuerdo con que se aumente la cantidad de servicios, pero con prudencia y habiendo meditado suficientemente.
A nivel autonómico hay otro aspecto de la financiación que creo que es importante. Aquí estamos comunidades muy diferentes en relación con lo que voy a comentar. Antes he hablado, creo que ha sido la mata del gasto sanitario en comunidades autónomas, que es diferente. Efectivamente es diferente. Y hay diferencias tremendas, de 300, 400 euros por persona al año. Es una cantidad importante. También hay que tener en cuenta que las circunstancias de sanidad de cada comunidad autónoma son diferentes. La nuestra, por ejemplo, en Aragón tenemos una población muy envejecida, con envejecimiento creciente, con tasas de esperanza de vida que en el caso de mujeres están en 82, en hombres 79, rondando a los 80, y creciendo, y muy dispersa, y en poblaciones muy pequeñas. Y hay que llegar a todos rincones. Están las nuevas tecnologías, está la atención, utilizando la nueva tecnología en la prestación de servicio y en la recepción del servicio. Todo lo que queramos, pero al final debemos llegar a todos los rincones de esta comunidad autónoma. Y eso supone un gasto por habitante mayor que en otras comunidades, como Valencia o incluso Murcia, con una población mucho más concentrada y seguramente mucho más. Y esta cuestión se tiene que entender de una vez por todas, se tiene que entender a la hora de financiar las comunidades autónomas en materia de sanidad. No es la misma realidad que hay aquí, que hay en Castilla y León, por ejemplo, incluso en Galicia, en la que se da pues, en aspectos, en Valencia, en Madrid o en Murcia. Es totalmente diferente. Es un problema con el que estamos peleando desde hace tiempo en esta comunidad. Bueno, pues yo apuesto por una sanidad pública, por un sistema nacional de salud. Creo que todas las medidas que estamos tomando, no solamente a nivel regional, sino a nivel también del Ministerio, va orientada a perpetuar y a que perviva un sistema nacional de salud universal, gratuito, de calidad y eficiente. No obstante, tengo también que añadir que a pesar de ello, también tenemos que contar con la atención privada, en la colaboración público-privada, para también satisfacer muchas veces pues, las necesidades de salud de nuestros ciudadanos, sin que los ciudadanos tengan que aportar nada, sigue siendo totalmente igual y gratuita, pero con la colaboración de ellos. Luego, con el tema de cómo afrontamos los riesgos derivados de la pérdida de salud y del envejecimiento, pues evidentemente si hablamos de financiación, yo no soy matemática, pero creo que fórmulas las hay para intentar compensar a cada comunidad autónoma en función precisamente de la diversidad de esa comunidad autónoma. Cómo tiene esa población, qué edad tiene esa población, la dispersión geográfica, expectativas, juventud, infancia, adolescencia. Todo eso debe de marcar un poco, pienso yo, cómo debe de ser esa futura ley de financiación autonómica donde debe de quedar patente la diversidad que tiene que ser motivo de unión, no de desunión, entre las diversas comunidades autónomas. Y por otro lado, pues el tema de la cronicidad, yo creo que tenemos que anticiparnos a que aparezca la enfermedad e incluso también tenemos que ver el trasfondo social detrás de cada persona que va a tener un problema de una patología crónica. Y tenemos que arbitrar también cómo va a ser esa asistencia sociosanitaria desde el principio para saber también prever, afrontar con menos gastos y con mayor salud esas patologías crónicas cuando lleguemos a ciertas edades y no tengamos una, sino que tengamos varias enfermedades de las cuales estemos tratándonos, pero que tengamos una calidad de vida que nos permita hacer nuestra vida diaria. Muchísimas gracias, consejera. Bueno, pues yo si les parece, y si les parece a los consejeros, la cuarta pregunta la voy a saltar porque son las enseñanzas que han aparecido de la crisis. Creo que ellos en parte ya las han incluido en sus respuestas y desde luego las pueden incluir en las respuestas que den ahora a aquellas personas que quieran preguntar. Creo que es más interesante que estos 10. Una pequeña matización. Como soy el primero a hablar, todo el mundo habla de financiación y yo no. Entonces, si me dejas, por supuesto que hablo de así por supuesto que sí. me quedo tranquilo. Es decir, se han abordado dos temas que, uno, estamos todos de acuerdo, ojalá tuviéramos todos bien señalistas en sanidad, porque así evitaría que nos pegáramos con nuestros consejeros de Hacienda año tras año a la hora de elaborar nuestros presupuestos. Eso sería muy importante para la salud cardiovascular de los consejeros de sanidad. Eso por un lado, pero por otro lado hay cosas que no comparto de todo lo que se han dicho aquí. No se trata de
disputar entre comunidades autónomas, sino de sinergiar y enriquecer a través del diálogo. Lo que está claro es que comunidades autónomas como la nuestra, que al ser grandes tienen un poco de todo, tienen zonas con población con una baja densidad y muy envejecida, tienen zonas urbanas, etcétera. Bueno, pues los factores sociológicos y epidemiológicos y incluso geográficos que pueden ceñirse no justifican a veces las desigualdades que tenemos en la financiación de la sanidad. En mi caso, somos la comunidad autónoma que más dedica de su porcentaje, de su presupuesto anual a la sanidad, a la financiación de nuestro sistema sanitario. Dedicamos el 42% del presupuesto de la Comunidad Valenciana a financiar la sanidad. Y aún así tenemos un ratio por habitante de 1.050 euros año. Hay comunidades que están por debajo de la media y muy por debajo hay comunidades en este país que están en 1.550 euros habitante año. Evidentemente, yo estoy absolutamente convencido que no hay variables que justifiquen que un sistema sanitario, si lo ceñimos a los 5 millones de valencianos, pudiera tener yo disponibles 4.500 millones de euros más de los que tengo, es por el hecho de tener unas variables que puedan ser justificables y que puedan justificar diferencias, pero no las amplias diferencias y a veces pues lo difícil que se hace gestionar con presupuestos muy estrechos y con financiaciones muy ajustadas, que son las que derivan de una inflación que sufrimos en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, consejero. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Tenemos 10-15 minutos. Antes me han reprendido por ahí porque nos estábamos yendo de tiempo, pero también es que hemos empezado un poquito más tarde de lo que estaba previsto. Tenemos 10-15 minutos, así que por favor, si alguien quiere iniciar el turno de preguntas. ¿Es la hipoglucemia? No, vamos a ver. Buenos días. Todavía muchas gracias a la Fundación Signo por esto que ya se ha convertido en una seña de identidad de las jornadas, que es la mesa de consejeros, y a todos los consejeros por su disponibilidad y generosidad al debate. A mí me gustaría retomar las intervenciones que han hecho tanto el consejero de Aragón como la consejera de Murcia en torno a la demanda e introducir una pequeña reflexión. Un sistema sanitario como el nuestro, organizado en 2 niveles asistenciales, el paciente o su familiar solo tiene 2 decisiones de demanda que tomar. Una es acudir a su centro de atención primaria y la otra acudir a un servicio de urgencias. A partir de ese momento, todo el movimiento del paciente a través del sistema sanitario se realiza bajo la indicación de profesionales. Por tanto, es posible que llegásemos a podemos admitir que el paciente no siempre sabe lo que es urgente, lo que puede esperar y que tenemos que aceptar que una parte de la demanda será indiscriminada en ese sentido. Pero lo que no puede serlo es la respuesta que damos, ¿no? Y en esa reflexión, y más allá un poquito de la retórica, realmente la atención primaria se ha convertido o es el punto de referencia y el nivel básico que realiza esa tarea de filtro que tan importante es para el sistema sanitario, que por qué la atención primaria no sigue siendo, no es un atractivo profesional para el ejercicio profesional. ¿Cómo nos plantearíamos el dar la vuelta no solamente desde el punto de vista de la eficiencia, sino también de la seguridad del paciente, para que una atención primaria potente y sea capaz de hacer esa regulación de la demanda, que no es al paciente a quien corresponde esa responsabilidad, sino que ya queda dentro del marco de los profesionales? Muchas gracias. Bueno, pues con respecto a la demanda, lleva razón, yo creo que así lo he querido manifestar en mi intervención. El paciente muchas veces no sabe dónde tiene que ir. Y muchas veces cuando acude a la puerta de urgencias de un hospital, pues el profesional que lo atiende, sea médico o enfermero, tampoco se preocupa de explicarle al paciente cuáles son las vías de acceso a su problema o que ese problema se podría solucionar en otro nivel.
Pero porque lo mismo que pasa en primaria pasa también en el hospital, en el ámbito hospitalario. Muchas veces pues lo que parece es que queremos quitarnos al paciente de encima y lo lanzamos hacia el resto de compañeros, ¿no? Y esa es una responsabilidad que he dicho antes que teníamos todos los profesionales sanitarios. Luego, en atención primaria, yo creo que, yo soy médico de atención primaria, por si no se me ha notado mucho, nos tenemos que creer nuestro papel. Y quizás desde la administración sanitaria, ya también soy administración sanitaria, pues quizás no hemos dado el apoyo suficiente para que los profesionales entiendan que son los principales actores a la hora de tener al paciente junto a ellos o enfrente cuando están atendiéndolos en una consulta, sea médica o sea de enfermería o de la matrona o de preparación al parto o de lo que sea, de lo que necesite el paciente en un centro de atención primaria. Porque cuando nos reunimos, y yo me reúno con los gerentes, nosotros tenemos áreas de salud en la región de Murcia, 9 áreas que están unificadas en la atención primaria con la atención hospitalaria, pues de lo que hablamos normalmente es de hospital, es de lista de espera quirúrgica, es de gasto farmacéutico del hospital, es de lista de espera de consultas, de pruebas diagnósticas, cuánto manda la primaria, cuántas resonancias magnéticas manda la primaria, pero y nos quedamos en eso, pero no nos quedamos a trabajar, a ir al centro de salud, y sí que lo hemos hecho el gerente y yo desde que llevamos poquito tiempo en la comunidad autónoma, también de desplazarnos al centro de salud y que también se sientan partícipes y actores principales de modelos sanitarios. Eso es una asignatura pendiente que tenemos y que me preocupa, porque mientras que no recuperemos ese afán de ser protagonista de la atención primaria, todo lo que hagamos en el hospital va a fallar, seguro. Y nos va a costar mucho más caro. Has comentado si debería ser ese filtro. Poco es, tendría que ser todavía más, y creo que el ánimo de todos los que estamos aquí es que de verdad sea ese filtro. Primero porque hay capacidad suficiente para que así sea, pero no obstante hay que hacer cosas, y cosas que estamos haciendo, que es lo que todos, en concreto en esta comunidad autónoma. Fundamentalmente tres ámbitos, y uno en relación con lo que antes he comentado respecto a la aplicación de las nuevas tecnologías y a los beneficios de las nuevas tecnologías. Uno, que creo que es importante, es darle a la enfermería la capacidad de resolución que realmente tiene. Hay un ámbito de trabajo importante. Estamos trabajando aquí en Aragón en varios proyectos piloto en esta línea. Para, de esa manera, además de aprovechar al máximo un recurso humano importante como la enfermería, generar incrementos de tiempo disponible en el otro colectivo importante que es el médico, que además va a tener más tiempo disponible y lo tiene como consecuencia de la aplicación de la nueva tecnología como es la receta electrónica. Me dicen los médicos de primaria aproximadamente que cuando no había receta electrónica, una tercera parte de las consultas que atendían cada día, 30-35 al día en una consulta urbana, no hablo de medio rural, eran recetas. Consultas que ahora, evidentemente, se han reducido un montón. Con una adecuada organización del tiempo se puede dedicar más tiempo a cada paciente y, en esa línea, aumentar la capacidad de resolución y evitar, en definitiva, derivar tantos pacientes al hospital y hacer de verdad de filtro. Pero hay otra cuestión en este aspecto importante que tiene que ver con otra cosa que hemos comentado, que es la educación para la salud o el uso racional o razonable de la sanidad. Y hablo en concreto de las urgencias. Estamos en época de gripe. Hoy día empezamos la campaña en Aragón. Si ocurre como el año pasado, las cifras eran similares, me imagino, según el personal de urgencias de hospitales, 7 de cada 10 pacientes que iban a urgencia de hospital en la campaña de gripe no eran pacientes de urgencia de hospital. O eran pacientes que se tenían que haber quedado en casa tomándose un paracetamol o medicamentos de este tipo, o pacientes que perfectamente podían haber ido a un centro de salud para ser atendidos en condiciones. Pero hay una cultura, imagino que en todos los sitios, cuando hay alguna cuestión que el paciente entiende que es urgencia, y vuelvo a la diferencia entre demanda y necesidad, que les hace que tengan más propensión a ir al hospital con el colapso consiguiente. Todos tenemos que aguantar por estas fechas los titulares colapsadas de urgencias de San Pedro, de hospital que quieras, Cervera en mi caso. Y siempre por norma, es por lo... O sea, dos cuestiones entonces.
aprovechar al máximo la capacidad de resolución de una profesión, aprovechar al máximo la capacidad de resolución de la otra, médicos, aprovechar ese mayor tiempo disponible que tienen como consecuencia de las nuevas tecnologías. Aquí añadiría, y allí sí que pido, y hay aquí personas del colectivo al que me referir, un cierto nivel de complicidad de los médicos de especializada para formar, adiestrar de diferentes especialidades al personal de primaria, porque hay demanda, en costa de primaria de algunas cuestiones básicas fácilmente aprendibles, ¿no? Y fácilmente aplicables y que evitarían derivaciones en muchos casos. En consecuencia, estamos hablando de siempre aprovechar al máximo los recursos. Sí, yo quería, aunque no me pregunto a mí, pero quería indicar dos cosas. Una, muchos pacientes de los que van a urgencia del hospital, aquí lo podemos decir, saben que no tenían que ir a urgencia, pero muchos. Lo que pasa es que por una serie de motivos van a esas urgencias y además nos confiesan por qué van. Y luego estoy totalmente de acuerdo que atención primaria hay que potenciarla de una manera importante. Es cierto, hace falta una complicidad no solo de los especialistas, sino también de los médicos de familia, especialmente de los médicos de familia, también de la enfermería. En La Rioja cada vez tienen más medios diagnósticos. Unos los usan más, otros menos, para poder ser también más resolutivos. Y algo que nos está dando un importante resultado es, y ayudados por esa historia electrónica, que se puedan comunicar, que se puedan hacer consultas, que le puedan mandar y que puedan resolver muchas veces en el momento de un paciente, no con todos, pero sí con muchos servicios ya del hospital, con muchas especialidades, que puedan resolver un problema de un paciente, que le mandan ya las pruebas para que no tenga que hacer 3 viajes y que las tienen resueltas, y evidentemente es un buen sistema. Y es verdad, hay que potenciarlo. Es, desde luego, coordinando, que es otra de las cosas que yo tenía por ahí, que además lo hemos aprendido mucho a hacer en esta etapa y lo estamos mejorando, coordinando a la atención primaria con a los médicos de familia, con los especialistas del hospital, y cuando eso se consigue, la verdad es que el resultado es importante. Hay menos consultas, hay una resolución mucho más rápida y al final hay una mejor atención, antes el diagnóstico y antes el tratamiento, sin ninguna. ¿Alguna puntualización, algún comentario? En mi intervención antes he dicho que para mí era un filtro fundamental el potenciar la atención primaria, que era uno de los cambios que, digamos, habíamos aprendido en estos años, que hemos tenido que pensar si cabe más de lo habitual. Sí, una ampliación respecto a esto, eso no me quedó tranquilo. Todo esto que he dicho se está empezando a poner en marcha, pero hay otra parte que tenemos que tener en cuenta y es la más importante, que es el paciente, que tiene una forma de entender el acceso a la sanidad y el servicio que le presta, que es la que es. Y por desgracia, y puede ser claro, la atención primaria es la atención primaria y la atención especializada es donde me resuelven los problemas. Cuando ya cantan cierto número. Si estamos yendo una línea en parte contraria a esto para aumentar la capacidad de resolución de la primaria, para que se abra el filtro, tenemos que ser capaces de formar a los pacientes para que entiendan este cambio de orientación, porque algunos de ellos por lo menos no entenderán que al médico de primaria le resuelva problemas que antes resolvían en el hospital, o que la enfermera le resuelva problemas que antes le resolvían el médico. Y esto a mí por lo menos me preocupa, y lo he hablado con los colegios de médicos en alguna ocasión, y es una labor que poquito a poco tenemos que ir haciendo, porque si no podemos chocar con la opinión del paciente, que no entenderá determinados cambios que él entiende o puede entender que van en contra de sus intereses. Voy a ser claro. Para un paciente, explicarle que una enfermera que es de segunda división, médico de enfermera, le puede atender igual que el médico. Cuestiones que hasta ahora hacía el médico. O que un médico de primaria, que no es un médico especialista, le puede atender en cuestiones de especializada, no complejas, pero de cierta complejidad, en su consulta de primaria. Explícaselo y a ver si te entiendo. En algunos casos yo entiendo que sea complicado. Y hay una labor muy importante de concienciación, de formación, que además, como tantas veces, no tenemos que hacer los políticos, lo tenían que hacer, y de hecho, he pedido ayuda a los colegios y los propios profesionales, si creen en este modelo, y creen en la resolución de estos problemas. Si me permite, quisiera hacer una aportación a la mesa, aquí arriba.
Sí, perfecto. Sí, es una aportación un poco, casi un ruego a las consejerías, en el sentido de que el acercamiento entre la atención primaria y la atención hospitalaria tiene una vía muy interesante, que es los consensos entre sociedades. Nosotros somos, por ejemplo, gastroenterología, y en la Sociedad Española de Gastroenterología hemos establecido unos sistemas para hacer los protocolos de actuación conjunta con la atención primaria, de manera que las patologías más prevalentes en nuestra especialidad, como puedan ser la enfermedad por reflujo, el intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, bueno, nos hemos puesto de acuerdo a través de un programa que se llama iGastrum, que está colgado en la web de la EG y de la SENFIC en este caso. Y lo que sí que nos gustaría es que, una vez que hemos hecho el esfuerzo de ponernos de acuerdo en qué tipo de pacientes derivar, qué paciente queda en atención primaria, qué paciente hay que hacer una valoración conjunta, un seguimiento conjunto, y qué paciente fundamentalmente queda en el ámbito hospitalario, una vez que nos hemos puesto de acuerdo, que esto lleva muchas horas, sí que quedaríamos muy agradecidos si las consejerías nos ayudan a darle difusión a esos protocolos, porque de poco sirve que dos sociedades trabajen intensamente en establecer protocolos de actuación conjunta y consensos si luego no hay una adecuada difusión o un respaldo, un apoyo por parte de las consejerías. Yo creo que esto es fundamental y me parece que es una idea muy interesante. No solamente apoyar esto, sino incluso incentivarlo, es decir, otras sociedades que puedan ser cardiología o reumatología, debería haber unos encuentros entre las sociedades de atención primaria y las sociedades científicas de especialidades para potenciar, para incentivar los protocolos de actuación conjunta, que es así como se llama este programa. Es una aportación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, pero los que se ponen al final de acuerdo son los especialistas de familia y son los especialistas de la otra especialidad los que lo tienen que hacer. Por mucho que nos empeñemos, las consejerías o los servicios de salud. Si no, no funciona. Es lo que hemos tratado de hacer en La Rioja. En unos servicios ha funcionado muy bien, en otros cuesta más. Pero hay que darle difusión, porque las sociedades científicas cuesta mucho ponerse de acuerdo, pero una vez que estamos de acuerdo y hemos plasmado en un programa unos protocolos, unos flujogramas de gestión que están muy bien diseñados y son muy claros, necesitamos el apoyo y el respaldo de los que tienen todo el apoyo, pero que los aplican son los facultativos, no los consejeros. Clarísimo. ¿Alguna Sí, pregunta más? Simplemente me gustaría añadir que, por ejemplo, pues en la región de Murcia, las diferentes áreas, cada hospital con su centro de salud, intentan también reunirse y ver una especialidad concreta, como puede ser digestivo, y qué derivaciones son las que desde el hospital se ve que son innecesarias o que se podrían resolver en atención primaria, y normalmente pues se reúnen, se ponen de acuerdo, se conocen, se ve la cara, primero el especialista y el médico de atención primaria, se conocen y luego establecen las normas de cómo derivar a esos pacientes de una forma más o menos consensuada a través de un protocolo muy sencillo. Pero está muy bien también que las sociedades científicas pues tengan también ese trabajo hecho que se puede presentar perfectamente a los profesionales de ambos niveles. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido interesantísimo, que hemos abordado muchas cosas y que no sé si de la crisis hemos aprendido, pero seguro que de esta mesa hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias a todos.